Más en caso de algún en el municipio. ¿Recuerda cuándo pasó la última emergencia? Eh, ¿Sabe dónde se encuentran los puntos de encuentro? Donde en el caso de una emergencia, ¿sabe algún tipo de monitoreos a esa emergencia, o sea, monitoreos de las aguas? Y la última, después de todo esto, se siente vulnerable a esa amenaza. Es eso, eso es lo que le estamos haciendo a la comunidad. Y después es, de pronto en su periodo, de pronto pasó algo, o se hizo algo, de pronto en una finca que se haya entrado al río, alguna vaina que haya pasado, ¿sí? ¿Y qué hizo la alcaldía por eso? Y si no se ha hecho nada, ¿qué se podría hacer? ¿Sí? Y ya, ¿listo? Pues, empecemos por su nombre. Mi nombre es Pedro Antonio López Prieto. Y edad. Nací en el año de 1962, por lo tanto tengo 53 años. 53 años, bueno. ¿Dónde habita en este momento? Pues yo mi tiempo lo reparto entre la ciudad de Duitama y el municipio de Corrales. Casi que digamos que 50% y 50%, porque mis negocios, mis oficios están en Duitama, pero mi casa y mi descanso está en Corrales. ¿Cómo se organiza su familia? Bueno, mi familia está compuesta, pues los dos con mi señora y mis dos hijos, un hombre y una mujer. Las edades. Dora tiene la misma edad mía, 53 años, Camilo tiene 20 y Daniela 17 en este momento. Bueno, hablando un poco de la amenaza por inundación del río Chicamocha y la quebrada que pasa ahí cerca al parque. Al ¿Esa quebrada centro. cómo se llama? La quebrada de Busbanzá. Busbanzá. De la quebrada de Busbanzá, ¿conoce algún tipo de monitoreos que se le haga a esas dos fuentes hídricas? Bueno, al río Chicamocha hace 2-3 años que veo que le instalaron una caseta ahí de monitoreo en el puente que pasa uno para llegar al parque de Corrales. Ahí instalaron una caseta y es para hacer monitoreo de eso. Respecto a la quebrada de Busbanzá, lo único que tenían era una regleta. ¿Una regleta en qué parte? Una regleta que estaba en el muro de la casa de Aproeco, la que se cayó, la casa del colegio antiguo. Ahí usted en el muro va por la calle, ahí al pie de ese puente había o hay una regleta a donde miraban como para medir El nivel. El nivel del agua. el nivel del agua. Pero eso era cuando bajaba agua por la quebrada de Busbanzá, ¿no? Sí. Ahora es muy raro, mínimo. ¿Conoce algún punto de encuentro en el caso de una inundación? No, No se ha hecho el ejercicio. nunca se ha marcado, nunca se ha llevado a cabo ese puntos de encuentro. De ningún tipo de desastrecismos, nada, avalanchas, nada, no hay ningún punto de encuentro. No. ¿Ha sido parte de algún tipo de evacuación o simulacros de evacuación en el municipio? ¿Se ha hecho alguno? No, porque como le digo, que sepa yo nunca se ha hecho ningún simulacro ni ninguna preparación a la comunidad en caso de algún evento, de algún desastre. Listo, ahora de pronto recordando, ¿sabe de alguna emergencia años atrás, no sé, hace 50, 30, 100, 20, 10 años, respecto a inundaciones en el pueblo? Sí. Inundación en el municipio, la última que yo estuve presente y que conocí fue en el año de 1979, cuando inundó al municipio de Corrales la quebrada de Busbanzá. Pero la quebrada llovió tanto que bajó tanto el río como la quebrada. Sí. El río represó la quebrada. O sea, no dejó entrar la quebrada del río. No, exacto, no dejaba salir el agua de la quebrada y llegar al río por la presión, por un lado. Y por otro lado, bajaron palos, ramas, matas completas y en el puente
del ferrocarril, 50 a 100 metros antes de llegar al río Chicamocha. Entonces ese tiene dos muros, Sí, sí, sí. no es muro de lado a lado, sino tiene dos muros internos Sí. dentro de la quebrada, dentro del cauce de la quebrada. Y ahí se trancaron los palos y las ramas y todo, y eso fue lo que también produjo el represamiento de la quebrada hacia arriba hasta que se desbordó e inundó, digamos, por la diagonal de la iglesia hasta lo que es hoy la personería, la mitad del parque, y de ahí para abajo ¿Esos qué barrios son de ahí para abajo? ¿Qué barrios? San José, San una José. parte del centro, medio parque, pero por la diagonal, de la iglesia a Telecom, y por la carrera cuarta hasta San Antonio, hasta la estación de ferrocarril. Hasta abajo. En las casas de abajo de la estación, hacia el lado de la plaza de mercado para abajo, hacia la estación del ferrocarril, a las casas les alcanzó a entrar un metro y pico de agua de nivel. Pero pues eso fue en el año de 1979. También a qué se debió esa inundación, a la deficiencia del sistema de alcantarillado, porque si de pronto hubiéramos tenido un sistema en esa época, un sistema de alcantarillado que hubiera podido evacuar esa agua que estaba metiéndose a los sumideros del alcantarillado, de la alcantarilla, pues había evacuado el agua, ¿sí? Pero desafortunadamente pues no había un sistema de alcantarillado suficiente para evacuar esa agua, porque todavía teníamos el alcantarillado antiguo. Sí. En su gobierno, en lo que es otra preguntita. ¿Cuánto fue que duró su merced en la alcaldía? ¿Qué periodos estuvo en la alcaldía? Yo estuve en la alcaldía la primera vez en el año de 1986 parte del 86 y parte del 87. Después estuve de junio del 88 a junio del 90. Y después estuve del 92 al 94. Y después del 2001 al 2003. Al 31 de diciembre del 2003. En lo que usted estuvo como alcalde, ¿hubo algún problema con el río? De pronto en alguna finca, de pronto más abajo. No. Afortunadamente, pues sí hay épocas en que llueve y se sube el caudal del río o de la quebrada un poco. Pero así problemas que hayamos tenido, no. Una vez tuvimos una emergencia o una situación que nos tocó ponerle mucho cuidado, que fue cuando se corrió la loma de la Peña de las Águilas. Sí. Y alcanzó a represar el río que llega a Puente Reyes, el río que llega a Puente Reyes. Que baja de Gamisa. Que baja de Gamisa, llega a Puente Reyes. Entonces, al correrse la loma y represar el río, se hizo un tajamar grande de la Peña de las Águilas hacia arriba. Entonces, ¿cuál era el temor? Que sucediera lo que estamos ahorita viendo por noticias todos los días, que se produjera una avalancha, que se rompiera eso, Y bajara todo. ese tapón, y bajara todo de una, y era siempre una cantidad de agua. Pero afortunadamente, pues, ¿Qué se hizo? se pudo. Terraciaron, en esa época terraciaron lo de la Peña de las Águilas con la Gobernación y Corpo Boyacá. Se terració eso, se paró, se dejó de correr la loma, y lo del tajamar que se había hecho se fue bajando, pero lentamente, sino que el peligro era que siguiera corriéndose la loma, se fuera incrementando más la represa, Sí. y que a cualquier momento la rompiera. Don Pedro, tengo entendido, digamos, que cuando el río se crece, en muchas de las entrevistas, problemas que hay ahorita es que de pronto baja con muchas piedras, muchos palos, y dañan la tubería del agua que llega para Corrales. ¿Eso es verdad o no es verdad? O sea, que el agua de Corrales, cuando falla el agua, depende de que el río hizo algún daño en la tubería. Pero eso es... Bueno, en la última ocasión que hubo escasez de agua en Corrales, sí fue cierto que se llevó el río 1 o 2 pasos elevados, ¿sí? Pero en las otras ocasiones
Yo personalmente he ido a mirar la Bocatoma, a mirar los pasos elevados, y no hay tal escasez de agua, que es que el río se secó, no sigue bajando poquita agua, pero baja. O que el intenso verano, que el intenso invierno, que no. En la última oportunidad de este año, sí creo que fue este año, Sí. cuando bajó, creció muchísimo el río Gamesa, el río de las Playas, y se llevó unos pasos elevados. Pero también esa consecuencia de que es que, pues, a través del tiempo los pasos elevados se le van cediendo las guayas o toteando los templetes, y los pasos elevados